Filipenses capítulo 3, cuarta parte, el supremo llamamiento. Este estudio lo titulamos así, precisamente porque Pablo va a concluir este capítulo con esta expresión, con este aspecto en la vida de todo creyente, que es lo que anhelamos, lo que anhela todo creyente en el Señor. Y entonces vamos a entender de qué se trata. Cómo es que el apóstol Pablo nos va llevando poco a poco para llegar finalmente a este concepto, al supremo llamamiento. Dice, vamos a hacer un recorrido desde el versículo 1 solo para tomar contexto. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto lo abordamos en su momento, sabemos que se estaba refiriendo a personas que estaban enseñando supuestamente las escrituras, pero de una forma equivocada, de una forma religiosa. Y el aspecto del religioso lo pone en este contexto para hablar de estas personas precisamente por lo que va a hablar después. Fíjense lo que dice el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Y bueno, también hemos hablado de este aspecto. Pablo tomó el tema de la circuncisión como un ejemplo para tomar contexto acerca de todo lo que representa el aspecto espiritual de los mandamientos en contraste con el aspecto carnal de la forma en cómo se estaban cumpliendo los mandamientos del Señor. Estamos hablando de la misma ley, solo que con un discernimiento diferente. Y dice, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y aquí se va a referir a todo el aspecto religioso de su vida, de la vida del apóstol Pablo, que tuvo en su momento. Pero fíjense que de qué manera lo dice. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado de octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y también explicamos esto, es decir, no por un atributo personal de Pablo, porque realmente él ni siquiera lo estaba buscando, fue el Señor quien lo convirtió, lo alcanzó en aquel trayecto que tenía Pablo rumbo a Damasco cuando el Señor lo convirtió. Y justo en ese momento entendió Pablo cuál era su propósito realmente. Y entendió que todos estos aspectos en la carne, en lo cual él confiaba, se sentía satisfecho, se sentía confiado de su salvación, en realidad no tenía nada que ver con la salvación. Qué riesgo, qué peligro. Porque, es decir, hace un momento, platicando aquí con mi esposa y mi hijo, eh, y dice mi hijo, bueno, Pablo está hablando de él. O sea, sí, del mismo. Pues sí, claro que sí, pero el contexto de esto es importante. Y sí, efectivamente, Pablo hablaba de sí mismo, pero por una razón muy importante. Porque él mismo era un testimonio vivo de la grandeza, de la misericordia, de la justicia, del poder de Dios en la vida de todos nosotros. Pero lo hace en ese sentido. Pablo habla de sí mismo como un testimonio vivo, como un testimonio muy claro de todas las cosas que hizo mal, que en su momento, en las cuales él, en su momento, como está diciendo, él confió en la carne, confió en todos estos aspectos, y cuando dice la circuncisión no significa que estaba desechando la circuncisión, sino la forma en cómo él
decía, pues ya soy circuncidado, ya soy del pueblo. Y eso es justo el error que están cometiendo muchas personas hoy en día. Eso es un error, es una mentira. Porque si bien es cierto, como la circuncisión, muchos otros mandamientos que debemos de cumplir, sí debemos de cumplirlo, pero con discernimiento, entendiendo por qué lo estamos haciendo. Si no lo entendemos, no es bueno que lo hagamos. Por eso el concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles determinaron, no se les obligue, no se les inquiete a los gentiles. Permítanles que primeramente vayan, que guarden el día de reposo. Eso sí, las reglas más importantes, que se alejen de todo el tema de la idolatría, la contaminación, todo aquello que en lo que se involucraban los aspectos del culto pagano, ¿sí? A Dios, cultos a dioses ajenos. Porque de otra manera, pues les iba a estorbar y más adelante vamos a verlo, porque dice Pablo, él mismo dice Pablo, hablando de sí mismo una vez más, dice, avanzo, pero dejando atrás lo pasado. Es decir, estos nuevos, todos estos creyentes que estaban queriendo venir a la fe de Yeshua, querer conocer la fe del Dios de Israel, tienen que dejar aquello, una vida pasada, vida de aspectos que no le agradan a Dios, para comenzar a entender de qué se trata la fe del Dios de Israel. Y entonces, en ese sentido, entendiendo, teniendo discernimiento, ¿por qué? Porque la ley es espiritual. Esa es la razón más importante. La ley es espiritual. Quien no entienda esto, este principio básico de las escrituras, que la ley, la escritura en sí es espiritual, entonces no entiende lo más importante. Y es muy fácil que se desvíen queriendo asimilar otro tipo de conocimientos porque consideran que son conocimientos muy avanzados, conocimientos de las cosas ocultas. Pura mentira, pura mentira. Dios no envió a Jesucristo a dejar las cosas ocultas. Dios envió al Hijo como cumplimiento de todas las promesas que fueron anunciadas por los profetas. Así de que esa es la razón por la cual habla en ese sentido de la importancia que debemos de tener del tema de la circuncisión. Por ejemplo, él dice, yo tengo que confiar, circuncidado al octavo día. ¿Cuál mandamiento? Así dice la ley. Del linaje de Israel. Pues era de la tribu de Israel. Él no podía negar que era un descendiente de las tribus de Israel. Tampoco podía negar su formación doctrinal como fariseo, era un maestro, era un fariseo, celoso en ese sentido de todos esos aspectos, al grado de haber perseguido a la iglesia. Dice verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías, justo porque fue el amor del Señor, el amor de Yeshua, que se compadeció, que tuvo misericordia de Pablo, por la cual le hizo entender, le dio la revelación de su verdadero propósito. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor. Todo aquello entendió finalmente que no valía nada si finalmente no tenía lo más elemental, lo más importante, lo primordial, que era el conocimiento del Señor. Por eso lo llamó como la excelencia del conocimiento, como lo supremo, todo lo más importante en la vida de todo creyente. Llegar al conocimiento del Mesías Yeshua. Así es que imagínense ustedes, si esto dijo Pablo, ¿quién era Pablo a estas alturas de la vida, en el momento en que escribió esta carta? Para decir esto significa
que su grado de conciencia del verdadero conocimiento del Mesías es decir, del propósito del Mesías, del propósito del Hijo de Dios, del propósito del Salvador, del autor de la salvación, pues no era un conocimiento simple y llano, que cualquiera hoy en día puede decir, yo ya lo conozco, así de fácil. ¿Realmente podrías decir eso? Si Pablo está diciendo esto, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, ¿sí? No teniendo mi propia justicia que es por la ley, es decir, no sintiéndose satisfecho, confiado en la carne, una vez más, por ser un fiel observante de la ley literal, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es por la fe del Mesías, por la obediencia del Mesías. Y el Mesías, ¿qué fue lo que dijo? Yo no he venido a cumplir, a darles mis palabras, sino he venido a darles las palabras de mi Padre. Lo que yo les digo no son mis palabras, sino las palabras de mi Padre. Una vez más, ¿y cuáles son las palabras del Padre? Si no fueron las palabras que fueron anunciadas por Moisés, que es la ley, las palabras que fueron anunciadas por los profetas, sí, la ley, la profecía. Sino por la justicia que es por el Mesías Yeshua, la justicia que es de Dios por la fe. Una vez más. Está hablando Pablo de qué? De la ley de Moisés. Sí, pero en la forma, de la forma correcta, no de tu propia justicia, no de tu forma de querer decir, llegar a decir, pues es que yo obedezco la ley, yo soy observante, ya soy justificado. No funciona de esa manera. ¿Cómo obedeces la ley? Dice Yeshua, le dijo a aquel escriba, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? Esta pregunta fue clave precisamente. ¿Por qué? Porque la forma en cómo nosotros estamos entendiendo la ley hoy en día, ahora que tenemos la revelación de Jesucristo, pues es fundamental. Es lo justo lo que nos hace diferentes a los legalistas fariseos y aquellos religiosos. Hoy en día que sigue habiendo muchas personas así, eh, eh, que se dan al conocimiento de la escritura de la ley de Moisés y de repente se convierten en personas tan religiosas que no les importa incluso perder el sentido de la realidad. Y entonces lo más importante para ellos son ellos mismos, la idolatría. Y no les importa si aún sus hijos todavía no entienden, si aún sus hijos de repente se te duermen en el tiempo que tú quieres enseñarles. Hay algo que tienes, hay muchas cosas que tienes que hacer todavía para poder entender la justicia de Dios, para poder entender la misericordia y el amor, pero desde la perspectiva divina, no desde tu propia perspectiva. Cuando entendemos que el cumplimiento de la ley debe cumplir el propósito de hacernos mejores personas, mejores papás, mejores mamás, mejores hijos, entonces estamos entendiendo justo lo que estaba diciendo aquí Pablo cuando dice ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe del Mesías Yeshua, por la justicia. Lo voy a leer de otra forma para poderlo entender un poco mejor. Dice, ser hallado en el Mesías,
no teniendo mi propia justicia, no sintiéndome justificado a mí mismo por cumplir la ley, ¿sí? Sino por la ley en, de, conforme la enseñó Jesucristo, conforme nos la reveló a cumplirla, porque esa es la justicia de Dios por la obediencia que tenemos al Señor. Y dice, el verso dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así es. El apóstol Pablo, tomando como referencia su propio testimonio, como decía hace un momento, de lo que representó su propia conversión, él expone la realidad de todo creyente que ha experimentado la maravillosa experiencia de conocer al Mesías. Y precisamente estas palabras que usa acerca del poder, la resurrección del Señor y la participación de sus padecimientos fue justo lo que Yeshua advirtió acerca del motivo de la conversión de Pablo. Es decir, que le era necesario a Pablo padecer por el nombre de Yeshua. Fue justamente el momento de su conversión. Hechos 9, verso 15 dice, y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, es decir, para llevar mi autoridad en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por esa razón, Pablo, consciente ya del propósito que le dio el Señor, dice esto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, Pablo reconoció que aquel día tan importante para su vida, pues el amor de Yeshua lo alcanzó para cumplir el propósito más anhelado por el propio Pablo, que debería ser el anhelo de todos nosotros. Pero ahora, desde una perspectiva correcta y verdadera, una perspectiva que a todo creyente nos revela una vez más que hemos comprendido que a partir de ese momento importante en nuestras vidas, fuimos llamados a ser conscientes de lo que el poder de la resurrección en Él que hemos tenido ha hecho en nuestras vidas. Pablo, a pesar de su ministerio y a pesar de saber que el Espíritu de Dios estaba sobre él era consciente de eso, por cuanto que estaba dando testimonio tanto físico como espiritual de las obras de Dios a través de él. Aún así, en un gesto muy sincero de humildad, él advierte que quiere conocer al Señor y el poder de su resurrección, recordando lo que él mismo les escribió a los corintios. Dice 1 Corintios, capítulo 8. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Tenemos que darnos por satisfechos de saber que podemos ser conocidos por el Señor si es que verdaderamente le amamos. Pero el tema de llegar a saber, a imaginarnos que lo sabemos todo, pues está muy lejos. Pablo lo dijo, Pablo lo confirmó. Hoy en día hay personas que, llegando al absurdo de considerar que ya lo saben todo, predicadores que incluso hablan de jubilarse de sus respectivos ministerios. ¡Qué vergüenza! No tienen ni conciencia de lo que el propio Pablo consideró de sí mismo.
No son personas que no tienen, son personas que no tienen la conciencia de lo que el propio Pablo expresó acerca de la profundidad que implica el conocimiento del Señor. Pablo, escribiéndole a los Romanos, capítulo 11, verso 33, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Ahí está. Con esa pregunta derriba todo aquel argumento de cualquiera que diga que conoce algo, como dijo Pablo, en el sentido de que la conoce como debería de conocerlo. ¿O quién fue su mensajero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Las propias palabras de Pablo representan un juicio para todos aquellos que en algún momento de sus vidas se han jactado de saber que todo lo que, todo lo que tienen que saber acerca de las Escrituras. Eso es un grave error, que no te suceda jamás. Y llegan al absurdo, al abrupto de decir que ahora ya solo se van a dedicar a cosechar lo que sembraron. Y descontextualizan totalmente lo que verdaderamente implican esas palabras. Ahora hay que preguntarle, no solo a Pablo, sino a todos los demás apóstoles, si llegaron en algún punto de su vida a eso. Ellos recibieron una misión, una encomienda, pero ellos entendieron lo que entendió Pablo. Ellos todo el tiempo estuvieron anhelando llegar al conocimiento del Señor. Nunca dieron por hecho que estaban terminados. El apóstol más importante que podríamos considerar, el apóstol Pablo, como el apóstol más importante que jamás el mundo haya conocido a través de sus cartas, al final de su vida dijo: mi ambición es aún la de continuar conociendo al Mesías, su persona y el poder de su resurrección. Eso que anheló Pablo es justo lo que necesitamos todos los creyentes, el verdadero conocimiento del Mesías en nuestras vidas. Y dice el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjate a qué grado Pablo estaba consciente de, de todo lo que representaba el estar todavía en la debilidad de la carne. Muchos de nosotros podemos ver claramente el objetivo, el propósito que Dios ha establecido para nosotros, y al ser conscientes de ello, nos animamos. Puede ser que nos animemos y en consecuencia proseguimos, continuamos en ese intento de alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados, y que en términos generales pues es la santidad que tiende a la perfección, la santidad a la que anhelamos cuando estemos con el Señor. Es decir, ser aprobados en el día en que seamos juzgados. Este es el anhelo de todos. Ser encontrados habiendo sufrido en nuestras propias vidas la transformación que nos prepara para la perfección para la cual fuimos alcanzados. Dice Efesios capítulo 10, verso 8. ¿Efesios? Sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más, no es que estés echando la ley, al contrario, aquí confirma que estas obras, sí, que tenemos que llevar a cabo,
Por supuesto que tiene que ver con la ley. Y no una ley cumplida conforme a nuestras propias ideas o interpretaciones, sino conforme al corazón del Señor, conforme a la enseñó la doctrina de Jesucristo. Por supuesto que Pablo jamás dudó acerca de su resurrección, de la resurrección de los muertos, eh, por el hecho de decir, como dice aquí en el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No, de ninguna manera él dudó de esto. De hecho, esto fue un argumento que él usó en su defensa ante el gobernador Félix. Dice Hechos capítulo 24, ahí a partir del verso 14, pero esto te confieso, dice, que según el camino que ellos llaman herejía, está defendiéndose Pablo de las acusaciones del pueblo judío religioso. Dice eso que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí este es uno de los ejemplos, que hay muchos, súper claros, que nos da la perspectiva correcta acerca de esta dinámica en la expresión de Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque si los propios judíos religiosos eran súper celosos de la ley escrita, ¿sí? de la ley de Moisés, ¿y por qué le decían a Pablo que él seguía el camino de herejía? Pero dice, así sirvo al Dios de mis padres, dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué entonces lo perseguían si creían las mismas cosas que ellos creían? Eso está hablando de algo diferente. Jesucristo no vino a hablar de algo diferente, vino a hablar de lo mismo que ellos creían, los que estaban acusando a Pablo, que son los mismos que entregaron a Jesucristo para que lo mataran en la cruz. ¿Por qué? Por lo mismo. Ese es el tema de este capítulo, de lo que estamos hablando. La forma en cómo cumplir la ley. La forma en cómo es que nosotros, en qué confiamos, en qué verdaderamente tenemos confianza. Dice el verso, y continúa ahí, dice el verso 15, en Hechos 24, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿Ya te diste cuenta? Ellos mismos abrigan esa esperanza en el Señor. Dice, y yo igual, yo no hablo algo diferente. Dice, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí está la justificación, el argumento más importante de Pablo. La resurrección, así de justos como de injustos. La resurrección de los muertos. Pero dice, si llegase yo a alcanzar la resurrección de los muertos. Verso 16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así de que Pablo refiere llegar a la resurrección entre los muertos como el propósito de la vida eterna. Ese es el punto de Pablo, el objetivo de nuestra fe y de tu fe. Dice el verso 12, pongamos atención aquí, porque dice, no que lo haya alcanzado ya. Está hablando de la vida eterna. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Subraya ahí la palabra perfecto, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por el Mesías Yeshua. Bueno, al hablar de un estado de perfección, Pablo podría haberse referido a algún momento de su vida en este mundo. La pregunta es eso. Pues claro que no. Claro que no, porque esa perfección de la que está hablando aquí solo será alcanzada cuando se cumplan todas las cosas en el reino del Señor. Porque por mucha madurez espiritual que consideremos llegar a tener, no alcanzaremos la perfección. Por eso Pablo lo dijo él mismo, hablando de sí mismo, una vez más, dice, no que yo lo haya alcanzado, no que ya haya alcanzado la perfección. Pero fíjate bien en qué contexto lo está expresando. Está hablando de la vida eterna. Porque podemos llegar a seguir madurando en el camino, llegar a tener mucha madurez espiritual,
¿sí? Pero la perfección a la que anhelamos solo vendrá con el Señor en la vida eterna. Primera de Corintios 13, verso 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, una vez más la palabra perfección, entonces lo que es en mi parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está hablando de la eternidad, del tiempo en que seremos ya transformados. Pablo nos está hablando de este proceso en el que nos encontramos todos absolutamente, desde que comenzamos a querer conocer al Señor hasta el momento en que hemos madurado en nuestra fe y hasta el tiempo de la eternidad. Pablo enfoca este proceso como un todo que inicia desde el momento en que decidimos abrazar el pacto para conocer al Señor y hacerlo nuestro Señor y hasta el tiempo de la eternidad. Porque aunque como niños hablamos y juzgamos con inmadurez y en ese proceso vamos o vemos no con mucha claridad la forma en que el tiempo en que podemos llegar a la morada eterna con nuestro Señor, llegará este momento en que todos lo veremos, tan claro como fuimos conocidos desde que Él nos conoció para ser predestinados desde la fundación del mundo. Es decir, hoy vemos de una forma las cosas, pero cuando estemos con Él, nuestra visión será como la de Él. Por eso el tema de la predestinación tan importante cuando dice Pablo que nos conoció desde entonces, desde la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que cuando llegara el tiempo nosotros recibiéramos este llamamiento. Si bien Pablo jamás adoptó una actitud de triunfalismo, sintiéndose perfecto, lo cierto es que en ningún momento invitó a tener una actividad pasiva, sino todo lo contrario, hablando de proseguir para alcanzar aquello para lo cual fue él alcanzado por el Señor y hemos sido nosotros también alcanzados. Tenemos un propósito y no podemos permanecer inactivos, pasivos. Hay muchas cosas que hacer, empezando por nosotros mismos, por supuesto. Dice el verso 13, regresamos a Filipenses 3, verso 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías, Yeshua. Pablo nos está enseñando cómo debemos avanzar en nuestra fe. Primeramente debemos dejar atrás todo aquello que en un momento nos impide avanzar para recibir el vino nuevo. Podríamos imaginarnos lo difícil, por no decir imposible, que hubiese sido para Pablo pretender avanzar en el conocimiento del Mesías, Yeshua, pero pretendiendo conservar también algún conocimiento que implicaba la doctrina ajena a Yeshua. Es decir, conservando lo que en este mismo capítulo él describió como basura. Imagínate, sería imposible. Eso es precisamente lo que a muchas personas hoy en día les sucede. Pretenden avanzar en la profundidad del conocimiento del Señor y las implicaciones de su resurrección, pero al mismo tiempo se mantienen asimilando un conocimiento que permanece anclado a todo aquello que en un momento Pablo designó como rudimentos del mundo. Gálatas 4, verso 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios,
o más bien siendo conocidos por Dios, que es lo que sucedió con Pablo. ¿Cómo es que os olvidáis de nuevo, perdón, cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Está diciendo a Gálatas, después de haberles dicho, Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que se quieran regresar a la religión? ¿Cómo es que se quieran regresar a aquello en lo cual confiaban en la carne, cuando ya han conocido la verdad? Pablo, al hablar de rudimentos en este pasaje, se refirió a la religión por la que se pretende cumplir la voluntad de Dios, pero bajo las leyes, bajo los rudimentos establecidos por los líderes judíos religiosos. Una forma de querer agradar, guardar la fe, pero sin el conocimiento del Mesías. Así es de que esa es la razón importante por la que Pablo nos enseña que es necesario dejar atrás el pasado, como una referencia a las cosas que en un principio formaron parte de nuestra fe. Estamos hablando de esta progresión, ¿sí? Como lo hizo Pablo. Sí, en un momento formaron parte de tu fe, pero tienes que avanzar. Conforme la revelación que estás recibiendo del Señor y estás entendiendo todo aquello que no te sirve, entonces tienes que avanzar. Pero ahora avanzamos a lo que Pablo denominó el premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Este premio, por supuesto que no es una recompensa terrenal, no es algo que vas a recibir en este mundo, es un llamamiento celestial, un llamamiento a estar en la presencia divina. Romanos 8:28 dice, a partir del 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, una vez más. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La Escritura nos indica que el justo vivirá por la fe, mientras que toda alma que peca muere. Y la función de Moisés, los profetas, Yeshua y los apóstoles fue exhortar a seguir el buen camino como a fin de preservar para salvación a los que no estarán para perdición. De lo cual nosotros podemos deducir que el contexto del término de predestinación que utilizó el apóstol Pablo en este pasaje de la carta de Pablo a los romanos no implica en automático la salvación. Es decir, la salvación fue otorgada al mundo, pero no significa que permanezcas así sin hacer nada absolutamente. Ya la recibimos justo por el sacrificio del Hijo. Pero esa salvación debemos preservarla. ¿En base a qué? En base a este llamado. Lo que en la carta de los Filipenses denominó Pablo el supremo llamamiento. ¿Un llamado a qué? Un llamado a recibir la instrucción para cumplir nuestro propósito conforme a la imagen de Yeshua. Por eso, quienes son llamados son los que han aceptado ese llamado como si fuera una gran invitación. Una invitación. Esa cruz en donde el Salvador entregó su vida, es una invitación de amor. Es una propuesta de amor. Una propuesta de amor que implica la salvación eterna para todo aquel que venga y cree en Él.
De manera que el proceso de la salvación del que habla Pablo va en ascenso desde el momento en que el Señor nos escogió y nos predestinó antes de venir al mundo, y una vez que nacimos nos llama por causa de la predestinación para ser parte de su pueblo. De tal manera que al habernos llamado y el momento en que nosotros respondimos a ese supremo llamamiento a fin de ser justificados por el Señor, ese es el premio del supremo llamamiento de Dios, como lo ha prometido el Señor. A estos glorificará. Y la razón por la que Pablo habla en tiempo presente es porque el Señor ya nos ha redimido. Y es precisamente por causa de la predestinación que el Señor ya nos ve como perfectos. Por esa razón es tan importante entender el contexto del mensaje. Pablo le está hablando a una comunidad de creyentes ya que asumen este llamamiento. Por eso ya nos ve como perfectos, por cuanto que vivimos enfocados en cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, lo cual tiene que ver con la vida eterna. Continuamos ahí en Filipenses 3, verso 15. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Bueno, a ver, Pablo, o somos perfectos o no somos perfectos. Por fin, ya me confundí. No, bueno, aquí pudiera considerarse que está contradiciéndose Pablo. Sin embargo, no. En el versículo 12, la palabra perfecto, ¿sí? En el versículo 12, cuando dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esa es una palabra. Pero en el verso 15 dice, todos los que somos perfectos. En un sentido dice, no somos perfectos, y en otro sentido dice, ya somos perfectos. Ahora, no es una contradicción, no, sino que la palabra que utilizó Pablo en el verso 12 es una palabra que se usa en un sentido, y la palabra que se usa perfecto en el verso 15 es una palabra distinta. La palabra griega para perfecto del versículo 12 es la palabra teleio. T de Tito, E de Ernesto, L de Lalo, E de Ernesto, y latina, doble O, así se escribe en el griego, teleio, y se traduce primordialmente como completo en el sentido de plenitud. Esta es la palabra que usó Pablo para referirse a cuando dice no que lo haya ya alcanzado, pues no, porque todavía no está viviendo la vida eterna. Mientras que la palabra perfecto que se utiliza en el versículo 15 es otra palabra griega parecida por la raíz, pero es otra que dice teleios. La palabra se letrea así: T de Tito, E de Ernesto, L de Lalo, E de Ernesto, y latina OS. Es una palabra distinta, y esta otra palabra se traduce como maduro, en el sentido de haber alcanzado ya una madurez, una cierta madurez. Por esa razón dice, ya somos perfectos. ¿Ok? Una vez más dice, así que todos los que somos perfectos, les está diciendo, todos los que ya asumimos esta madurez espiritual, esto mismo sintamos. Así de que ser maduros implica proseguir a la meta mientras que estamos en este mundo a fin de llegar a la perfección, que implica plenitud, como lo refirió Pablo en el verso 12, es decir, la vida eterna, cuando seremos perfectos y plenos en Yeshua. Es así que en este sentido de madurez, sintamos lo mismo, ¿sí?
respecto al supremo llamamiento. Y si fuera el caso que sentimos otra cosa, pues que sea el Señor quien nos lo revele. Dice el verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, seguimos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué lo dice así Pablo? ¿Por qué dice, sean imitadores de mí? Porque una vez más, él está brindando a través de esta carta su propio testimonio. Por eso habla de él, no habla de alguien más. Esto me pasó a mí y se los digo, se lo como una advertencia para que no les suceda a ustedes. O en el peor de los casos, para que no caigan en ese error después de haber conocido la verdad. Que eso sería lo más triste, lo más dramático. El propósito de exhortar a los filipenses para que sean imitadores de Pablo solo tiene que ver con estos frutos que Pablo había estado ya manifestando en su propio testimonio de vida. Así que lo que les pide es que den frutos conforme al testimonio de sus propias vidas, entendiendo lo que ha vivido Pablo y los demás que se conducían de la misma manera en sus vidas. Es una exhortación que les hace Pablo a seguir el buen ejemplo de vida de alguien más que por su testimonio dé señales de ser una persona madura en la fe. Verso 18 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Fíjate bien el dolor de Pablo. Dice que son enemigos de la cruz del Mesías, a fin de que de los cuales será perdición, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí cae a esta gran preocupación Pablo, una vez más. Como lo decía en los versículos anteriores, son aquellos que sienten confianza en la carne, confían en la carne. Pablo en su expresión refleja un profundo dolor por estas personas a las que se está refiriendo. Y la razón es porque se refirió a creyentes que son influenciados por doctrinas enfocadas primordialmente en las cosas materiales y que por esa razón pues su confianza está en la carne. Y como consecuencia, Pablo sabe que su fin es la perdición. Y para ponerlo en perspectiva correcta, enseguida Pablo habló de este contraste en el que se encuentran los que permanecen atentos al supremo llamamiento. Dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Después de haber confirmado que aún no alcanzamos esta perfección, en referencia a la plenitud de la incorrupción, finalmente refiere a la ciudadanía celestial, se refiere a esta ciudadanía celestial que anhelamos como el momento de nuestra transformación, la plenitud en Yeshua. Primera de Corintios 15, verso 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta conciencia de nuestro propósito espiritual es lo que nos diferencia de quienes buscan como fin prioritario las riquezas materiales de este mundo. Una vez más, Dios no está peleado con las riquezas de este mundo. Dios no está en contra de quienes, en base a su trabajo y esfuerzo, fidedignos, honestos, pues han alcanzado riquezas. No está en contra de ellos. Está en contra de aquellos que teniendo esas riquezas confían en sus riquezas. Es algo totalmente diferente. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, por no decir todos, la mayoría de los casos,
las personas que llegan a acumular riquezas confían en las riquezas. Y ese es un tema muy amplio, por supuesto, porque esa confianza en las riquezas implica muchísimas cosas. Llega incluso al tema de la salud, por ejemplo, también. Llega el tema de, sin darse cuenta, olvidarse de la fe, minimizar los mandamientos, el día de reposo, por ejemplo, en fin. Porque hay una gran diferencia entre aquellos que pueden guardar el día de reposo, porque su situación se los permite, y otros que si no trabajan el sábado no les pagan. En el peor de los casos los corren. No es tan fácil, eso no es fácil, y estamos hablando de cosas totalmente distintas. Hay quienes anhelan guardar el día de reposo en su corazón y se duelen por no poderlo guardar. A esos el Señor los bendecirá, los va a bendecir. Y tarde o temprano el Señor les va a dar lo que necesita, lo que anhela en su corazón. Porque ese anhelo de su corazón es conforme al propósito de Dios, que ha creado un propósito de Dios, que ha creado Él para el propio bien de la persona. Dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una vez más, estamos hablando de este proceso, de este cambio, ¿sí? De esta vida en el mundo hacia la vida eterna. ¿Sí? Y por esa razón Pablo dice así, vamos a sufrir esta transformación, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Al referirse a este cuerpo de humillación nuestra, Pablo se refirió a la consecuencia del pecado original, que finalmente abandonaremos como consecuencia de esta transformación que vamos a sufrir para adquirir un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Mesías. Pablo, escribiendo a los romanos, escribió algo hermoso. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos como las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo y permita que nosotros podamos decir estas palabras de Pablo, que podamos llegar a la resurrección de los muertos.